Profesor, ya acabé. Ya. ¿Sí? ¿Acabaron todos? Listo. Ahora sí vamos a ver lo que viene a ser el diámetro, ¿ya, hijos? ¿Sí, hijos? El diámetro. ¿Qué es el diámetro? Es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, ¿ya, hijos? Sí, hijos, miren, por ejemplo, aquí tenemos el diámetro, si hijos, una cuerda o una recta también, si hijos, miren, que va a pasar, va a empezar desde un punto de origen, perdón, desde un punto de la circunferencia, por ejemplo, empezar desde el punto A, si hijos, y va a recorrer hacia otro punto de la circunferencia, por ejemplo, el punto B, hijos, pero esta recta o esta cuerda tiene que pasar, si hijos, tiene que pasar por el punto de origen, miren, ve, chicos, va a pasar por el punto de origen, ¿ya? Por ejemplo, trazamos otro diámetro, supongamos el flor anaranjado, empieza por este punto, punto C. Entonces va recorriendo, tienen que pasar por el punto centro, bien chicos. Pasa por el punto centro hacia el otro extremo de la circunferencia C, por ejemplo, el punto C y acá va a ser el punto D. Ese viene a ser el diámetro. ¿Sí? ¿Se entiende, hijos, qué viene a ser el diámetro? Sí, profesor. Listo, muy Sí, bien. profesor. Muy bien, copien, chicos. Profesor, una preguntita. Ya que vamos a copiar ahorita, eso, lo que está mostrando en pantalla, sigue. Eso lo copiamos después de radio. Claro, pues, hija, no radio, te has trazado, hija. No, De ahí hemos hecho profesora, después de cuerda, después de radio hemos pasado a cuerda, después diámetro. Ya, copien, chicos, copien, ya. Los que se están atrasando, luego revisan la grabación del video, ya, hijos. Profesor, ya terminé. Voy a esperar a mis compañeros que terminen. Yo sí. Yo sí. O se fue la luz de acá. Profesor, espera el toque para copiar. Ya estoy acabando. Profesor, me cuánto me he atrasado, es que me he quedado Profesor, ya en terminé. radio. Ya terminé. Profesor, Ya. ¿cuánto me he atrasado? Me he quedado en radio. De ahí de radio que continuaba, cuerda, creo, ¿no, hijos? Sí, profesor, y después de cuerda, profesor. Te has trazado una diapositiva, hija. ¿Cuánto me dejar, profesor? No sé qué, media hoja será, media hoja, chicos. Menos, profesor, un cuarto. Menos, profesor, un poquito menos de la media hoja. Cuarto de hoja. Profesor, después de lo que me Profesor, un cuarto. pues se copio. Ahora sí vamos a ver lo que viene el arco, ya, hijos, lo que viene a ser el arco. Me falta hacer el dibujo de... Profesor, estamos copiando. Por favor, profesor. Ya, está copien al toque, ya, bien. pero al toque copien, chicos, ahí está, copien, pero al toque, ya, hijos. Profesor, es que después de lo que me dijo que dejara. Ajá, hija. Ya, gracias, profesor. Ya terminar. Ahorita, profesor, ya estoy terminando. Profesor, ya terminé. Voy a esperar a mis compañeros. Por favor, ya estoy acabando.
Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. ¿Ya? ¿Terminaron todos, chicos? ¿Terminaron todos? Listo. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la cuerda, el arco. ¿Ya, chicos? A ver todos, silencio, presten atención. Vamos a ver lo que viene a ser el arco, ¿ya, hijos? ¿Qué es el arco? Es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos, hijos. Por ejemplo, aquí tenemos el arco AB, ¿ya, hijos? Miren, todo lo que está de color rojo es el arco AB. ¿Sí, hijos? Todo esto viene a ser el arco. ¿Cómo se lo denota o cómo se lo nombra? Colocamos AB y un arquito, miren, chicos, ahí está. Hijos, entonces esto viene a ser el arco. Por ejemplo, hacemos otro arco, ¿ya, hijos? A ver, supongamos hacemos el arco CD. Hijos, empezamos desde este punto C y termine, a ver, por ejemplo, en este punto, el punto D. Hijos, entonces todo esto va a ser el arco. ¿Ya, hijos? Arco CD. ¿Cómo se llama? Arco CD. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende, hijos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, a ver, copien, chicos. Recuerden que solamente estamos haciendo la teoría, ya, hijos. Los ejercicios vamos a hacer más adelante. Profesor, ya terminé. Ya, hija, esperamos a tus compañeros, ¿ya? Profesor, yo también terminé, pero voy a esperar a mis compañeritos. Profesor, y acá, por favor, espera. Profesor, ya terminé, voy a esperar a mis compañeritos que terminen. Yo ya acabo, profesor. Ya terminé. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. Ya terminé. ¿Ya, chicos, terminaron todos? Sí, profesor. Ya, muy Yo bien. sí. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la secante, ¿ya, hijos? La secante, ¿qué dice? La secante es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos, ¿ya, hijos? ¿Sí? Entonces la secante es la recta que corta la circunferencia en dos puntos. Es casi parecida a la cuerda, ¿ya, hijos? Pero la cuerda, miren, chicos, a ver, les explico. La cuerda va desde un punto de circunferencia hacia otro punto de la circunferencia, ¿no es cierto? Pero la secante, hijo, pasa. Miren, chicos, no va desde un punto, hijos. O sea, es la que corta a la circunferencia en dos puntos, miren, chicos. Esto viene a ser la secante, hijos. O sea, pasa los puntos de la circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende qué es la secante? Entonces, ¿sí? Chicos. Por ejemplo, hacemos otra secante, hijos, que corte la circunferencia en dos puntos. Supongamos, hacemos otra recta, a ver, por aquí. Este viene a ser otra secante. ¿Ya, hijos? ¿Por qué? Porque ha dividido o ha cortado a la circunferencia en dos puntos. Miren, chicos, en el punto, en este puntito, hijos, en este punto la circunferencia y en este otro punto de la circunferencia.
¿Sí, hijos? Esto es lo que viene a ser la secante. Recuerden que una cosa es cuerda y otra cosa es secante. ¿Sí, hijos? La cuerda es aquella que parte de un punto de la circunferencia hacia otro punto de la circunferencia. Pero la secante es la que pasa, hijos, pasa esos puntos. O sea, lo divide a la circunferencia en dos puntos, hijos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. A ver, copien. Profesor, yo lo entiendo muy bien. Profesor, usted está nuevo. Ya, la secante es la que corta la circunferencia en dos puntos, hijos. Como pueden observar acá, la secante de color, bueno, morado, creo, hijos. Ahí está, mis chicos. Todo es la secante. La secante, por ejemplo, mira, empieza desde por aquí, va hacia la circunferencia, corta en este punto a la circunferencia, sigue su camino y corta en otro punto. Ahí está. Por eso es lo que nos dice la teoría, ¿no es cierto? Que es la que corta la circunferencia en dos puntos. Ahí está. El primer punto y en el segundo punto que le corta. ¿Sí, hijos? Por ejemplo, otra secante. Trazamos por aquí, miren, chicos. Esta otra secante de color rojo ha cortado a la circunferencia en otros dos puntos. Por ejemplo, en el punto C y en el punto P, supongamos. ¿Ya, hijos? Este viene a ser la secante. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. A ver, copien y me avisan para continuar, ¿ya, hijos? Profesor. Profesor, yo recién voy a Profesor, ya terminé. Ya, Profesor, ya terminé. ¿Todos terminaron? Todavía, No, profesor. Ya, copien. Profesor. Ya, copien. Profesor, todavía. Profesor, ya terminé. Ya. Voy a esperar a mis compañeros. Terminé. Profesor, ya estoy acabando. Profesor, ya terminé de copiar, voy a esperar a mis compañeritos. Ya, hija. ¿Terminaron todos, chicos? Todavía, profesor. Ya, copien. Profesor, también lo podemos hacer el mismo color que está en la pantalla. Sí, hija, no hay problema, pero si es que tienen otros colores también no hay problema. Con los colores que tengan trabajan, ¿ya? Ay, profesor, ya lo he hecho con el mismo color. ¿Qué tiene esta goma? ¿Qué no te consta? No. Wow. La Diana que vino a hacer la perla y lo acabó de hacer. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien. Ahora sí que lo terminaron todos, chicos. Continuamos. ya terminé. Ya, continuamos, hijos. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la tangente, ¿ya, hijos? ¿Qué es la tangente? Es la recta que pasa por un punto de circunferencia, hijos. O sea, la tangente solamente va a ser una recta que solamente va a tener contacto o va a pasar por un solo punto, ya no por dos puntos, sino por un solo punto de la circunferencia, hijos. Por ejemplo, aquí podemos ver una tangente, hijos. Miren, la línea tangente, que es todo esto de color azul, ¿sí, hijos? Toda es la línea tangente y pasa por un punto. ¿Cuál es ese punto? Por ejemplo, aquí está un punto, amigos. Un punto de la circunferencia. Por este punto de la circunferencia va a pasar. Y ese punto de la circunferencia se va a llamar
punto de tangencia, ¿ya hijos? La recta se va a llamar línea tangente y el punto por donde choca, sigo con la circunferencia, se va a llamar punto de tangencia. Por ejemplo, hacemos otra recta tangente, a ver. Supongamos de color anaranjado, por aquí tenemos otra recta tangente, mis chicos. Ahí está. ¿Sí, hijos? ¿Por dónde ha intersectado con la circunferencia? Por este puntito, amigos. Este puntito se va a llamar punto de tangencia, ¿ya, hijos? ¿Sí? ¿Se entiende que es una recta tangente? ¿O una tangente? Sí, por favor. Fácil, ¿no es cierto? Entonces la tangente solamente va a tener contacto con la circunferencia por un solo punto, nada más. ¿Hijos? Ya, profesor, así se Muy bien. entiende. Ya, muy bien. Copien, chicos. Profesor, ya terminé de copiar, voy a esperar a mis compañeritos que terminen. Profesor, eso copiamos después de ese canto. Sí, hija. Así que en el orden que estamos yendo, pues, hija. Espere, profesor. Profesor, yo también terminé. Voy a esperar a mis compañeritos que terminen. Ya, hija. Profesor, ya terminé de copiar, voy a esperar a mis compañeritos. Profesor, yo ya estoy. Ya, copien, hijos. Profesor, ya terminé. Ya, hijos, hay que esperar a los compañeritos, ¿ah? Profesor, ya terminé. Ya, ¿terminaron todos, chicos? ¿Continuamos? Todavía, profesor. Copien, chicos, no se enojen. Profesor, ¿qué ponemos después de tangente? Listo, profesor. Ya terminé, ¿qué digo? Ya, hija, esperamos. Yo ya voy acabando, profesor. Profesor, ya terminó. Profesor, ya Profesor, ya terminé. ¿Sí? ¿Terminaron todos, hijos? Listo, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿ya, hijos? Ángulos en la circunferencia, hijos. Todos los ángulos. Tenemos el primer ángulo, ¿sí, hijos? Que viene a ser el ángulo central, ¿ya, hijos? El ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Es el ángulo formado por dos radios. Nosotros, como ya conocemos qué viene a ser un radio, ¿se acuerdan? El radio es aquella recta que parte desde el punto centro, punto de origen, hacia cualquier lado de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, como dice aquí, el ángulo central, si hijos, miren todos, presten atención, es el ángulo formado por dos radios. Por ejemplo, tenemos nuestro primer radio, que es el radio OA, miren chicos, el radio OA, y el radio OB, miren chicos, ahí está. Cuando nosotros hacemos estos dos radios, hijos, entre estos dos radios se va a formar un ángulo, hijos. ¿Quién viene a ser el ángulo?
En ese caso, el ángulo, ¿sí, hijos? Que se forma entre estos dos radios viene a ser el ángulo llamado teta. ¿Sí, hijos? Entonces, teta es el ángulo central. Y para esto nosotros tenemos una pequeña propiedad que dice que el ángulo teta, ¿sí, hijos? El ángulo teta va a ser igual al arco, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que era el arco? Sí, hijos, este es el arco. Va a ser igual al arco AB. Aquí tenemos el arco AB. ¿Sí, hijos? Entonces, el ángulo teta va a ser igual al arco AB. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Se está entendiendo la teoría para ver el ejercicio? Sí, profesor. A ver. Ahora sí veamos los ejercicios para que entiendan mucho mejor, ¿ya, hijos? Dice, por ejemplo, tenemos aquí, calcular, al lado derecho, miren, calcular el valor de X, hijos. Tenemos aquí la circunferencia, tenemos el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central en este caso? X, ¿no es cierto? ¿Sí, hijos? X, y tenemos el arco que vale 40 grados. Si nosotros aplicamos la propiedad de teta es igual al, perdón, el ángulo central es igual al arco, ¿qué nos quiere decir? Que X es igual a cuánto? ¿A cuánto será igual X? 40. 40 grados. Muy bien. Por propiedad del ángulo central, X es igual a 40 grados. A ver, en el otro ejemplo, hijos, en el otro ejemplo, aquí, tenemos nuestra circunferencia, hijos, tenemos, ¿cuánto vale el ángulo central? X. X, el ángulo central aquí. 50. 50, el ángulo, mis chicos. ¿Qué es el ángulo? 50. ¿Y el arco? ¿Cuánto vale el arco? X. X. Entonces vamos a aplicar la propiedad del ángulo central. 50, ¿Cuánto valdría X? 50. 50, ¿no es cierto? Entonces X va a valer, tendrá el valor de 50 grados. Nada más, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. A ver, copien Yo no todo. le entendí. Profesor, espere, por favor. Estoy copiando. Profesor, ¿lo debemos copiar todo eso? Sí, hija, todo tiene que copiar. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien. Esperamos a tus compañeritos, hija.
Profesor, ya terminé. Ya. ¿Todos terminaron? Profesor, yo Me falta la de ella. Ya, no se preocupen. Copien, chicos, copien. Profesor, ya terminé de esperar a mis compañeros. Profesor, ya terminé. Ya, los que ya terminaron hay que esperar, hijos. Profesor, ¿puede graduarme, por favor? ¿Qué, hija? Profesor, ¿puede ir al baño, por favor? Sí, no hay problema. Profesor, ya terminé, ¿le podría presentar, por favor? Ya, hija. Ahí está, profesor. Ya. Sí, está bien, hija. Ya. Con tu cinta lo está haciendo los círculos. Sí, profesor. Listo. Su compás tienen que comprar, hijos. Profesor, ya acabé. Mm. ¿Quién falta? ¿Todos acabaron? profesor. Oh, ¿Todos? profesor, todavía no te... Ya, copien, no se preocupen. Profesor, ya terminé. Ya esperamos a tus compañeritos. Profesor, ya terminé. Ya, hijo, hay que esperar a tus compañeritos que terminen. Profesor, ¿le podría presentar? Profesor, hasta que mis compañeros acaben, ¿le podría presentar, por favor? Ya, hija. ¿Mis qué? ¿Ah? Profesor, ya terminé. Kaori, sí, está bien, hija. Ya. ¿Sí, todos terminaron? ¿Podemos continuar, hijos? Ahora vamos a ver lo que viene a ser el ángulo inscrito, ¿ya, hijos? Un momentito, borro. El ángulo inscrito, hijos, es el ángulo formado por dos cuerdas. Ya no por, recuerden, hijos, que el ángulo central es aquel que está formado por dos rayos, ¿no es cierto? Pero el ángulo inscrito, hijos, es aquel que está formado por dos cuerdas, ¿ya, hijos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era una cuerda? Una cuerda es aquella recta, hijos, que empieza desde un punto de la circunferencia hacia otro punto de circunferencia, pero sin pasar por el punto centro, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, como pueden observar, tenemos dos cuerdas, ¿ya, hijos? La cuerda AB y la cuerda BC. Entre estas dos cuerdas, hijos, se va a formar un ángulo, hijos, el ángulo que se va a llamar en este caso ángulo inscrito. Y obtienen bueno, en este caso va a obtener el valor de teta, ¿no es cierto? Para ello hay una formulita, ¿ya, hijos? Que dice que teta, como es el ángulo inscrito, hijos, teta va a ser igual a ¿quién? A la cuerda, hijos, ¿quién es la cuerda? La cuerda va a ser AC, hijos, cuerda AC, por ahí está la cuerda AC, dividido entre dos, hijos. Entonces, el ángulo inscrito va a ser igual a la cuerda AC dividido entre 2. A ver, para que entiendan mucho mejor, vamos a ver los ejercicios, hijos. Por ejemplo, en el lado derecho nos dicen calcular el valor de X, hijos. Nos dan dos circunferencias. Vamos a tratar cada una de ellas, hijos. A ver, tenemos el ángulo inscrito, que en este caso, ¿quién va a ser? El ángulo X, ¿no es cierto, hijos? El ángulo,
A ver, no interrumpan la reunión. Ya, el ángulo inscrito, ¿quién va a ser? X, ¿no es cierto? X, entonces por aquí colocamos X, que es el ángulo inscrito, va a ser igual a ¿quién? Al arco. El arco, en este caso, ¿quién es el Entre dos, profesor. 80 grados? Muy bien, 80 grados dividido entre 2. ¿Y cuánto es 80? Profesor, es igual a 40. Igual a 40. Muy bien, esto es igual a igual a 40. 40 grados. Entonces, X es igual a 40 grados, ¿no es cierto? A ver, el siguiente. El ángulo inscrito. ¿Quién es el ángulo inscrito en el otro circunferencia? Profesor, 50. es 50. 50, muy bien. 50 va a ser igual al arco. ¿Cuánto mide el arco? X, El ¿no es arco cierto? mide X X. dividido entre 2. X. Muy bien. El 2, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Sería 2 por 50. ¿Cuánto es 2 por 50? Esta sería 100. Es igual a X. Entonces, 100 es igual a X. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 100. ¿Se entendió, hijos? Facilito, profesor. Ya. A ver, copien, hijos. Profesor, ¿me va a dejar tarea? Todavía, hija, todavía. Todavía nos faltan ver algunas propiedades todavía. Después ya les dejo tarea, ¿ya? A ver, vayan copiando que nos queda 2 minutos. Profesor, yo no Profesor, entendí. ¿cuánto falta? Profesor, Ya falta poco, Profesor, hijo. alguien dice que no. ¿Qué, hijo? Profesor, alguien dice que no entendí. ¿Quién no entendió? no, profesor Kevin. Ya, mire, hijo. Aquí lo que tenemos es Iván. el ángulo inscrito, ¿ya, hijo? ¿Sí, hijos? ¿Qué es el ángulo inscrito? Aquí está, es el que está formado por 2 cuerdas, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos visto lo que viene a ser una cuerda, ¿no es cierto, hijo? Entre estas 2 cuerdas, como tenemos aquí en el lado izquierdo, mire, hijo, entre estas 2 cuerdas se va a formar un ángulo, y este ángulo es el ángulo inscrito, hijos. Bueno, en este caso se ha formado el ángulo teta, ¿no es cierto? Para nosotros hallar el ángulo teta, o sea, hallar el valor del ángulo teta, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan una propiedad. Nos dice que teta va a ser igual al arco AC. ¿Quién es el arco? Nosotros también ya sabemos quién es el arco, ¿no es cierto? Ya lo acabamos de ver, ¿qué es el arco? El arco es todo esto, ¿no es cierto? El arco AC, este es el arco AC, ¿no es cierto? Dividido entre 2. Entonces, el ángulo inscrito va a ser igual al arco dividido entre 2. Y ahí está, mira, hijo. Ya, entonces, conociendo esta teoría, hijos, vamos a ver los ejercicios. Mira, hijo, ¿qué nos dicen los ejercicios? Calcular el valor de X, ¿no es cierto? En este caso, en el primer caso, hijos, podemos observar que X es un ángulo inscrito, ¿no es cierto? Hijos, es un ángulo inscrito. Entonces, aplicamos la fórmula. X, ahí está, mira, hijo, esta fórmula la estamos aplicando aquí. X, que es el ángulo central, va a ser igual al arco. ¿Cuánto mide el arco? En este caso mide 80 grados, ¿no es cierto? 80 grados dividido entre 2, porque eso es lo que manda la fórmula. Nada más, entonces X va a ser igual 80 entre 2. ¿Cuánto es 80 entre 2? Va a ser igual a 40. Simplemente hemos obtenido que X es igual a 40 grados. ¿Sí? ¿Se entendió, Kevin? Sí, profesor, sí entendí, pero la última no la entiendo bien. ¿Cuál último? ¿El otro ejercicio? Es lo mismo, hijo, lo mismo tienes que aplicar. Mira, a ver, lo aplicamos, lo mismo tienes que aplicar, hijo. Lo mismo que has aplicado en el primer ejercicio, tienes que aplicar ahí. ¿Quién es el ángulo inscrito, Kevin? 50. Ya, aplicas el ángulo inscrito, que es 50, que nos dice que va a ser igual al arco. ¿Quién es el